se paraba, no cumplía con estar en el Consejo de Ministros todo el tiempo, todo el rato que correspondía, se iba a su oficina de la vicepresidencia que quedaba en Palacio de Gobierno porque decía que tenía asuntos que atender. Darle a un ministro que trabajó de la mano con ella y que perteneció al gobierno de Pedro Castillo, ese que ahora ha vapuleado grandemente. Le doy la bienvenida a Exitosa Alejandro Salas, exministro del gobierno de Pedro Castillo. Fue ministro de Cultura y de Trabajo. Bienvenido, señor Salas, a Exitosa. Karina, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Exministro, ¿qué le parece los comentarios de Dina Boluarte? Ella dice de que no le hacían caso, ella daba consejos sabios y lamentablemente no le escuchaban. Mentira, totalmente falso. La presidenta con sus declaraciones no solamente se miente a ella misma, sino le miente al país. A mí me preocupa ya mucho, digamos, las declaraciones de ella, en el sentido de que ella misma pareciera que se está creyendo lo que dice. La señora presidenta se olvida que la economía del país en el anterior gobierno respetó la independencia del BCR. Se olvida que los ministros de Economía fueron Oscar Graham y fue Kurt Burneo, quienes tuvieron como viceministro a Alex Contreras, que después ella, después de felicitar a los ministros de Economía que trabajaban en el anterior gobierno, decidió tomar como ministro a Alex Contreras. Entonces no puede venir a decir que la marcha de la economía del país era una marcha errada, que las fugas de capitales en el anterior gobierno se dieron porque la marcha era errada. Las fugas de capitales en el país lamentablemente se dio, ni bien se proclamó como ganador al expresidente Castillo, no solamente el dólar subió, los capitales se empezaron a ir, se generó un pánico sin que Pedro Castillo ponga un solo pie en Palacio de Gobierno. Entonces la señora miente, y miente de manera, creo yo, descarada, y me apena mucho la posición que el día de hoy ella toma. Está tratando de congraciarse con quienes le están salvando la vida, creo yo. Está tratando de mandar algún mensaje y tratando de hacerles recordar a quienes la animaron a poder tomar también, digamos, las riendas del país, a decirles, oye, no me dejen sola, ¿no es cierto? Acá estoy. Y se olvida, pues, porque ella no manejó con Pedro Castillo temas de política nacional, porque simplemente no se acercaba a las reuniones que convocaba el expresidente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por favor, ¿me puede explicar bien? Porque lo que ella ha dejado hoy día sobre la mesa, rebotando, es de que ella daba consejos, era la consejera principal prácticamente, le decía por qué camino ir, pero terco, Pedro Castillo no hacía caso y por eso es que no funcionó nada. Falso, Karina, porque ella no tenía la capacidad en ese momento de poder dar ningún consejo. Por el contrario, ella nos preguntaba a muchos de nosotros cuáles eran las políticas de Estado que se estaban tomando. ¿Cómo que no tenía la capacidad? Por favor, ¿nos puede explicar cómo que no tenía la capacidad si los ministros están ahí sentados y pueden hablar? No, sí, puede hablar, pero en realidad lo que ella podía aportar en ese momento, digamos, era algo genérico. Cuando habían consejos de ministros para hacer toma de decisiones, ella se paraba, no cumplía con estar en el Consejo de Ministros todo el tiempo, todo el rato que correspondía, se iba a su oficina de la vicepresidencia que quedaba en Palacio de Gobierno porque decía que tenía asuntos que atender y no participaba del Consejo de Ministros en su totalidad. Entonces era una persona que cuando había que hacer toma de decisiones a nivel del gobierno, fundamentalmente en favor del país, de la economía del país y de otros puntos de agenda, simplemente no se le consideraba, Karina, en el sentido de que ella no aportaba absolutamente nada. Su preocupación, ya vemos ahora, era el MIDIS con su vocero Hinojosa, y ya sabemos por qué, ¿no? Usted me habla de falta de capacidad, no tenía capacidad, es por la falta de capacidad, no tenía el criterio suficiente para aportar en favor del país. En lo absoluto, y hasta el día de hoy no lo tiene. Mira cómo está el país, Karina. No es algo que yo te lo estoy diciendo, es algo que se está comprobando el día de hoy. Y cuando me habla de MIDIS, ella tenía sí la capacidad para estar preocupada en temas que lindan con la corrupción. Mira, Karina, yo creo que la ciudadanía puede sacar sus propias conclusiones, pero si en el gobierno de Castillo el Ministerio de Vivienda tenía un marrufo, el gobierno de Dina Boluarte en su ministerio, en el MIDIS, tenía su vocero, pues, ¿no? Entonces eso es algo que la Fiscalía ya está investigando y tiene que terminar de investigar. Ella cuando habla del anterior gobierno generaliza, se olvida que hubo gente que sí trató de ayudar y aportar,
ella hoy cree que de una u otra manera viene de otro lado, que no participó. Si alguien pudiera hablar de que no participó en una campaña con Pedro Castillo y que se encontró con Pedro Castillo en su gobierno para ayudarlo, son otros ministros, como inclusive quien te habla, no ella. Ella lo acompañó desde un principio y ella supo en todo momento que el señor expresidente necesitaba, por supuesto, ayuda. Ella no lo ayudó, no aportó, veló solamente por sus propios intereses que hoy día sabemos que están en el MIDIS. Por favor. Todo lo que está pasando en el MIDIS. Gracias le damos también a el exministro Salas por esperarnos. Exministro, usted ha comparado a Freddy Hinojosa de ser más o menos la figura de Salatiel Marrufo, que era pues el nexo o pertenecía a este gabinete en las sombras, ¿no? Que se instauró en el gobierno de Pedro Castillo y que funcionó para repartirse las obras del Ministerio de Vivienda irregularmente, y que se está precisamente investigando a Pedro Castillo en el marco de organización criminal. Eso está en la Fiscalía. Lo acaba de comparar usted. ¿Lo conoció? ¿Era cercano a la presidenta de la República? Mira, Karina, lo comparo en virtud de las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, por supuesto. El programa Caliwarma maneja millones y millones de recursos que deben servir en favor de la alimentación de los niños. Y por supuesto que este señor tiene mucho que responder. Él se victimiza, y lo acabamos de escuchar en su conferencia de prensa, manifestando que por ser vocero de la presidenta y por ser jefe de gabinete de asesores, lo persiguen. Bueno, yo al señor le recuerdo que yo he sido vocero también, y que no fui jefe de un gabinete de asesores, fui ministro de Estado, y que a mí también me buscaron hasta lo que no se me perdió. Sin embargo, cuando el actuar de una persona es correcta, no tienen por qué abrirte ese tipo de investigaciones, no tiene por qué el Ministerio Público estar, digamos, de manera constante y permanente atrás tuyo. El señor tiene mucho que responder. Hoy, con mucho cinismo, habla y se defiende, obviamente, aplica el principio de no autoincriminación, que es un principio fundamental, nadie puede autoincriminarse, pero que deja al Ministerio Público desarrollar su trabajo. Es una carpeta reservada donde él todos los días utiliza los micrófonos, inclusive de Palacio Gobierno, para ejercer su defensa. Que su defensa la ejerce en el Ministerio Público, que no trate de confundir, pero sobre todo que no se victimice, Karina, que es lo que está haciendo. Y ahora, aprovechando que usted es abogado, cuando el Ministerio Público levanta el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, es porque algo está persiguiendo, algo ha encontrado y persigue. Porque si es que no encuentra nada, ¿para qué hace este tipo o utiliza este tipo de herramientas? Algo ha encontrado o algo le han dicho al Ministerio Público con pruebas de alguien que está aspirando a una colaboración eficaz y que han ya demostrado que efectivamente han existido comunicaciones. Claro, el señor dice que me las levanten. Habrá que ver si en la investigación miente o no, si cambió de números de teléfono o no, pero seguramente quien ha dado estos indicios que se van armando y se van estructurando, se llama prueba indiciaria, que tienen que ser corroborados con hechos concretos, definitivamente tiene que haberlo hecho el Ministerio Público al disponer y al solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones y al autorizar un juez ello, es porque efectivamente existen indicios razonables para esta medida. Así que hay que dejar que el Ministerio Público realice su investigación sin ningún tipo de obstrucción. Y creo que el señor, al salir a defenderse todos los días y agarrar un micrófono, inclusive que pertenece al Estado, para poder ejercer su defensa, creo que de una u otra manera está, digamos, entorpeciendo las propias investigaciones que está el Ministerio Público, que está haciendo el Ministerio Público. Así que tranquilo, que se defienda, que vaya al Ministerio Público, que no guarde silencio como lo hace la presidenta, que ejerza su derecho de defensa y que su abogado vea la manera, pues, de cómo lo saca del problema en el cual lo han inmiscuido, ¿no? Que aparentemente el Ministerio Público tiene ya muchas pruebas, ¿no? Más bien, le van a pedir tranquilidad a usted, que tome pavionta. No se aceptan críticas aquí en este gobierno. No le gustan a su excompañera, más o menos de mesa, de PCM, de Consejo de Ministros. Lamentable, le falta el respeto al país. Quien está en política y quienes hemos estado y quienes estamos en política, debemos de saber que estamos sujetos al escrutinio público y tenemos que ser empáticos y tolerantes con la crítica, porque la crítica también enseña. Así sea muy ácida, enseña, te ayuda.
Por lo tanto, creo yo que es un faltamiento de respeto decirle a la gente que no está de acuerdo con ella, tomen Epavionta. Le está pidiendo al 95% del país que tome Epavionta. Bueno, quien fabrique esa pastilla será millonario entonces, ¿no? Pero creo yo que de una u otra manera se está confundiendo, ¿no? La intolerancia no es buena en un político tiene que ser tolerante, pero sobre todo tiene que saber reconocer, por supuesto, sus errores y agradecer las críticas cuando estas de una u otra manera te hacen ver tus errores. La señora presidenta está viviendo en una burbuja, no está mirando la realidad y se está dedicando, creo yo, a insultar a quienes de una u otra manera son críticos de su gobierno, y eso, por supuesto, Karina, bajo ninguna circunstancia está bien. Muchísimas gracias al exministro del gobierno de Pedro Castillo y que conoce, por supuesto, cómo se comportó la presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando era ministra del MIDIS, y ella dice que le soplaba todo a la oreja a Pedro Castillo y nos dice que eso no es verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandro Salas, abogado y exministro, por supuesto. Gracias. Buenas noches.